Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Se aprecia mi diapositiva, ¿me puede confirmar? ¿Se escucha mi voz? Sí, sí se escucha. Ya, listo. Ok. Ya, buenas noches, yo soy el profesor Jara Guardia José. En esta oportunidad voy a dictar el curso de Organización y Constitución de Empresa, programado estudiante de quinto ciclo de especialidad de Computación e Informática. Para el día de hoy está programado la clase número 3, minuta. En la clase 2 de la clase pasada y antepasada clase 1 se ha desarrollado o está programada la constitución y la organización de empresa. En esta clase voy a hacer un repaso, ¿no?, de esos temas de la clase pasada, pero enlazando, hablando lo que es la minuta. ¿Qué es la minuta? La minuta es un documento. Es un documento que se redacta un abogado a solicitud de una persona civil o jurídica que tiene constituido una empresa o quiere constituir una empresa y escriben la minuta. Es una serie de anotaciones que generalmente se hacen al elaborar un contrato. Al hacer una ley o acuerdo, la minuta es estudiada previamente por las partes y al ser aprobada, se pasa a consenso para la redacción y firma del documento final. Minuta es el acto constitutivo de empresa llamado contrato, que debe presentarse ante un notario para su elevación ante escritura pública. La anotación para la minuta que contiene la descripción de la actividad económica que se realiza. Pero en palabras más sencillas, la minuta es un escrito que redacta el abogado donde indica la denominación de la empresa, su logo, quién dirige la empresa, qué clase de empresa es, individual o una empresa de sociedad anónima, etc. Ese documento lo redacta el abogado, firma el interesado y esto es llevado al notario. Se llama minuta. Constitución de la empresa. Este tema es lo que se habló en la clase, la primera clase, ya, constitución de la empresa. Constitución de la empresa es dar legalidad o un documento legal de constitución remarcando las partes de una empresa. Justamente en la constitución de la empresa es lo que se redacta la minuta y el estatuto. Entonces la constitución de empresa es un acto legal que se constituye con el apoyo o el escrito del abogado, luego en el notario la escritura pública y esta escritura se lleva a SUNAR para su registro público. Esa es constitución de la empresa. Luego definir y reservar la razón social o denominación social, el monto del capital y los socios, se procede a formular la minuta de constitución firmada por los socios y autorizada por el abogado colegiado, efectuar el aporte dinerario en una cuenta provisional de un banco o recepcionar los bienes por el gerente electo.
elevar la minuta de constitución a escritura pública en una notaría. Entonces, esa es la constitución de una empresa. Este tema ha sido el tema número 1. Ya, yo mandé al grupo la diapositiva. En este caso, luego de culminar la clase de hoy, voy a subir la diapositiva 1 y 2 para explicar qué es lo que se tiene que hacer como actividad y subir a plataforma de Classroom. Minuta de constitución. Los socios deben acordar en qué condiciones forman la empresa. Ese acuerdo llamado pacto social y aprobar los estatutos. Ambos documentos forman parte de la minuta. La minuta es una solicitud que hace al notario público para que eleve a escritura pública, a través de la escritura pública, el pacto social y el estatuto. La minuta es redactado por un abogado y firmado por todos los socios o el socio, si es una empresa individual. En ella se establece el pacto social. Incluye estatutos, asignación de representantes legales. Son las personas que ejercen la presentación de la sociedad. Puede ser accionista, socio, directorio, gerente o apoderado. Duración de los cargos. Bueno, todos esos referentes se indica en la minuta. Acto constituido, minuta, pacto social, estatuto social, escritura pública de constitución. ¿Qué contiene en esa escritura? Porque es un documento escrito en un papel. Está estructurada por su introducción, su minuta, insertos, conclusión, partes notariales e inscripción. Estos datos están escritos en la parte de escritura pública de constitución. En la escritura pública, el abogado del notario escribe y la minuta es el abogado que lo escribe en un papel. El acuerdo social lo llevan al notario. Antes que llegue al notario se llama minuta. En esa minuta está en dos partes. La primera parte o la primera hoja se llama minuta y luego en la siguiente hoja está el estatuto. Esos dos documentos siguen llamándose minuta. Procedimiento para constituir una empresa. Eso fue la clase 1. Búsqueda y reserva de nombre. ¿Dónde se busca? En la SUNAR, que también se llama registros públicos. Elaboración de minuta de constitución. ¿Dónde se redacta? En el estudio o oficina de un abogado. Elevar la minuta a escritura pública. ¿Dónde lo escriben esa escritura? En la notaría, con el notario y su abogado. Inscribir escritura pública en registros públicos, donde quien inscribe lo puede mandar el notario donde ha sido a firmar, escribir un escrito, o el notario te puede dar ese documento y tú puedes ir personalmente a SUNAR, a registros públicos. Al final es el mismo procedimiento, lo puede llevar la notaría a registros públicos o lo puedes llevar tú. Obtención del número de RUC en SUNAT. Elegir el régimen tributario RUS o régimen general, etcétera, tercera categoría o qué sé yo, en SUNAT. Autorización del libro de planillas. Inscripción de trabajadores en e-salud. Todo esto está relacionado a registros públicos y SUNAT. Autorización y permisos especiales. Ya, DIGESA o todo lo que está relacionado con los seguros. Solicitud de licencia municipal. Su mismo nombre dice en la municipalidad. Empresas. Tenemos EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, conducido solo por una persona natural.
CRL, Sociedad Responsabilidad Limitada. Integran 2 personas a un máximo de 20 socios. Sociedad Anónima Cerrada, SAC. Integran a partir de 2 y un máximo de 20 socios. Sociedad Anónima Abierta, SAA. 21 socios como mínimo o a más de 750 socios. Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, 2 socios a máximo 30 socios. Sociedad Colectiva, 2 y no existe límite. Sociedad de Comandita Simple, son responsables solo de sus aportes. Sociedad en comandita por acciones, los accionistas pueden participar de la función gestora. Entonces, estas son las empresas, la denominación de las empresas en nuestro país. Decíamos minuta, aquí tengo un ejemplo de minuta. Minuta, constitución de empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, cuando el titular es casado. Por ejemplo, que hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué contiene una minuta? Dice, cuando una persona, empresa individual, cuando dirige una sola persona, pero esa persona es casada, entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, acá hay un ejemplo. Y si no es casado, no sucede este ejemplo, o sea, no participaría la esposa o el esposo. Un ejemplo acá dice, señor notario público de esta ciudad, sírvase usted entender en su registro de escritura pública, constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, que otorga el señor Jara Guardia José. Esta es falacia, es un ejemplo. Identificado con DNI 31606825, casado con la señora Cervantes Reina, domiciliado en Girón Paralelo, número 22, Mariscal Cáceres, distrito de San Juan de Lurigancho, en los términos siguientes. Estos datos también es falacia, solo es verdad los datos de mi persona. Tampoco el número de DNI no es cierto. Primera, los otorgantes se comprometen a constituir una empresa individual de responsabilidad limitada al amparo del Decreto Ley 26621, sus modificatorias y complementarias para dedicarse al comercio, la que se denomina proveedor de laptop JJG. Supuestamente este es un logo, ¿no? Segundo, interviene en el otorgamiento de este instrumento la esposa del otorgante, señora Cervantes Reina. Solo es cuando son casados, si no, no tiene que ver nada este punto 2. Para representar su expresa conformidad en virtud de lo establecido en el artículo 173 del Código Procesal Civil. Tercero, la empresa proveedores de laptop JJG se regirá por los siguientes. Desde ese 2 puntos al siguiente se llama estatuto. ¿Y qué contiene el estatuto? El estatuto contiene empresa proveedora de laptop JJ EIRL, estatuto. Capítulo primero, determinación, objetivo, duración, domicilio de la empresa. Eso se indica en esa parte, en el capítulo primero. Capítulo segundo, el capital de la empresa de los efectos del aporte y de la responsabilidad del titular. Se indica el monto que vas a iniciar en la empresa. Capítulo tercero, de los órganos de la empresa. Aquí va el nombre del titular de la empresa. Capítulo cuarto, de la modificatoria de la escritura de constitución y aumento y reducción del capital. Acá se indica cuando vas a aumentar el capital o cuando vas a reducir el capital. Capítulo quinto, del balance y distribución de los beneficios. Igual se indica cómo, cuándo se hacen los balances, el inventario, etc. Capítulo sexto, de la transformación, fusión, disolución o liquidación de la empresa. Tal como dice, ¿no? Fusión, cuando vas a unir con alguien. Disolución, cuando vas a liquidar la empresa. O aumentar de empresa individual de responsabilidad limitada a empresa de responsabilidad limitada, qué sé yo, o sociedad anónima, etc. Capítulo séptimo, disposiciones transitorias. Algunos puntos que al final puedes agregar. Ciudad de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, 18 de junio del año 2020.
Vamos a suponer que es 2020, puede ser 21, puede ser 22 o puede ser actualmente 23. Firma de la persona, de la empresa y firma el abogado. Estos dos hojas de documento se llama minuta y eso se lleva al notario para que pueda redactar una escritura. De la clase de hoy viene la pregunta: representar diagrama a criterio personal sobre minuta. ¿Qué es diagrama? Diagrama de minuta, esta es la respuesta. ¿Ya? Diagrama de minuta son las partes, en este ejemplo, ¿no? Más o menos de esta forma, ¿no? En esta forma, diagrama. ¿Y cuál será el diagrama? Por ejemplo, este es diagrama, porque está indicando solo los títulos. Y poner los títulos acá en minuta para que sea diagrama de minuta, ¿qué será? Será, primero, los otorgantes. Segundo, intervienen. En la primera parte, señor notario público, los datos, título, minuta. Entonces esa es la respuesta de la pregunta de hoy, ¿no? Uno dice, representar diagrama a criterio personal sobre minuta. Y para la clase pasada, la próxima clase, representar organizador gráfico de forma personal y concreto referente a estatuto. En realidad, este ejemplo de estatuto es para la próxima clase. Voy a explicar como hoy el contenido del estatuto. Y la pregunta de la clase de hoy está aquí, la minuta. ¿La minuta cuántas partes tiene? Tiene 3 partes. La parte introductorio, donde que va denominado el empresario. Si es soltero, solo su nombre. Si es casado, el nombre de su esposa. Si es mujer, nombre de su esposo. Eso va en la primera parte. Y en la segunda parte dice, primero, los otorgantes se comprometen a constituir una empresa. En esa segunda parte va el logo, la denominación de la empresa. Tercera parte, interviene el otorgamiento de este instrumento tales personas, etc. Y tercero, la empresa proveedor tal se regirá por el siguiente. Hasta ahí es minuta. Solo los títulos, solo las partes, indicar es la pregunta. Representar diagrama a criterio personal sobre minuta. Ya, esa es la pregunta de hoy. Para responder esta actividad 3 y 4, con la clase que se va a desarrollar en la siguiente semana. Hasta aquí voy a hacer un alto de la clase de hoy, porque todavía esta pregunta la vas a responder la próxima clase, porque la próxima clase voy a hablar acerca de estatuto en concreto. Voy a aprovechar para explicar de una vez la clase 1. ¿Qué es lo que se ha hecho en la clase 1? En la clase 1 se ha hecho lo siguiente. En la clase 1 se hizo lo siguiente. Listo, voy a subir, voy a compartir en la clase 1. En la clase 1, tema 1 fue constitución de empresa. ¿Estás observando mi diapositiva? ¿Me confirmas? ¿Me escuchas? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, en la clase 1, en la semana pasada, antepasada, el tema estaba programado constitución de empresa. Acerca de esta constitución de empresa viene la siguiente pregunta. Ahí está. Dice, 1. Indica tu opinión personal referente a constitución de una empresa. ¿Qué es la constitución de una empresa? Constitución de una empresa. Ya, constitución de una empresa es un procedimiento a través del cual una persona o grupo de personas registran su empresa ante el Estado para que éste le ofrezca los beneficios de ser formado. Así de simple. Constitución de una empresa es dar legalidad.
tu empresa a través de documentos. ¿Con qué documentos? Minuta y estatuto. O sea, lo que estoy hablando hoy día. Eso es constitución de una empresa. Es una gestión legal. Segunda pregunta. Según apreciación personal indica de forma concreta los pasos para constituir una empresa. ¿Cuáles son los pasos para constituir una empresa? La que está hablando. Pasos para constituir una empresa. Ahí está, pasos para constituir una empresa. Por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, reunión del titular y los interesados. 2. Identificación de la razón social, o sea, su denominación. Paso 3, elaboración de minuta, la que estoy hablando hoy día. Para ir al abogado, primero tú tienes que haber decidido que va a ser una empresa. Eso se llama reunión del titular. Si estás solito, piensas en tu mesa. Pero si estás con alguien, hablas. Vamos a hacer una empresa. Ese es el primer paso. Segundo paso. ¿Qué nombre lo ponemos? ¿Qué logo? ¿Cómo se va a llamar la empresa? Ese es el segundo paso. Defines. Tercer paso. Te vas al abogado a redactar tu minuta. Cuarto paso. La minuta lo llevas al notario, donde va a redactar ese documento, se llama escritura pública. Quinto paso, inscripción en SUNAR. ¿Ya? Quinto paso, te vas a registros públicos a inscribir. Y de paso también puedes irte a SUNAT a sacar tu RUC. Ya está, ahí sería sexto paso. Quinto paso, inscripción en SUNAR. Sexto paso, sacar tu número de RUC. Y esos serían los pasos. Esa es la respuesta de pregunta 2. Según su apreciación personal, indica de forma concreta los pasos para constituir una empresa. Tercera pregunta. Expresa de forma breve qué entiendes por organización de empresa. Para lo cual, voy a subir la siguiente diapositiva. Porque eso se desarrolló en clase 2. Claro, yo estaba aquí esperando, prendido, y nadie entraba. Me indicaban que no podía entrar. Bueno, ya no hay ningún problema. La educación es a largo plazo y todo tiene solución. Ahí está tema 2. Organización de empresa. ¿Qué es la organización de empresa? Diremos, organización de la empresa es la función administrativa que comprende a organización, estructuración e integración de las unidades orgánicas y los recursos material, financiero, humano, tecnológico, así como el establecimiento de sus distribuciones y relaciones. Organización de empresa en 2-3 palabras. Organizar es administrar. Una administración de empresa también se puede decir organización. Cuando tú haces una fiesta de cumpleaños, ¿qué haces? Te organizas. Preguntas aquí y allá, indagas y haces la fiesta. Cuando organizas empiezas a indagar, ver la forma y organizas, ¿no? En la primera constituyes. Cuando tú constituyes son documentos legales, vas a ir al abogado. Pero cuando organizas, ya todo está listo, ya está la empresa, ya está la plata, ya estás tú, todo está listo. ¿Qué haces? Solo caminas, marchas, empiezas, trabajas, te organizas, vas aquí, allá, vendes, ofreces, eso se llama organización. Entonces esa es la organización de la empresa. A eso viene la pregunta número 3. Expresa en forma breve, ¿qué entiendes por organización de empresa? Si aquí tengo la definición, en la siguiente definición, organización de empresa, función que tiene como finalidad diseñar una estructura en la que queden definidas todas las tareas y responsabilidades de cada miembro de la empresa, así como su autoridad, qué tengo que hacer, qué tengo que vigilar, quién manda sobre mí, a quién tengo a mi cargo. Entonces, todas esas referencias se llama organización de empresa. Entonces, pero la pregunta te dice, no vas a contestar como yo te digo, porque dice, según tu apreciación personal, no, aquí 3, expresa de forma breve qué entiendes por organización de empresa. Ya está. Estas 3 preguntas desarrollas y subes a plataforma de Classroom, porque estas 3 preguntas se tenía que haber desarrollado en la clase pasada y la antepasada.
Listo, hasta aquí voy a hacer un alto, mi grabación, para